Mi nombre es Paola Pirina Barreda Palacio, soy estudiante de tercer año de la Universidad Nacional Basadre Groman. Y bien, el día de hoy voy a exponer acerca de fisiopatología de la anemia. Entonces, ya. Primero, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un poco lo que es introducción, un poco de fisiología del eritrocito y después vamos a ver los tipos de anemia, por ejemplo, anemias por pérdida de sangre, anemias hemolíticas y anemias por producción insuficiente de eritrocitos. Bien, ahora, por ejemplo, como introducción, tenemos que saber qué es una anemia. ¿Qué es una anemia? Una anemia en sí es un recuento bajo de eritrocitos. Un momento. Es un recuento bajo de eritrocitos circulantes en la sangre. Entonces, o bien va a haber disminución de hemoglobina. Cualquiera de los dos puede darme como resultado la disminución de la capacidad transportadora de oxígeno. Y ahora, ¿cuáles son las causas primarias de una anemia? La pérdida excesiva de eritrocitos por hemorragia, por ejemplo, o la destrucción, es decir, hemólisis de los eritrocitos, o una producción insuficiente de eritrocitos, o también una producción deficiente de los eritrocitos, pero por insuficiencia de la médula ósea. Entonces, por ejemplo, tenemos que mencionar algunos efectos de la anemia. Va a haber manifestaciones de un transporte de oxígeno deficiente, en los mecanismos también compensatorios resultantes, van a haber signos y síntomas relacionados con un proceso patológico causante de la anemia, y va a haber reducción de los índices de eritrocitos y las concentraciones de hemoglobina. Entonces, en un paciente anémico, ¿qué vamos a ver generalmente? Fatiga, palidez, cansancio. Siguiendo. Bien. Ahora, hablando un poco acerca de la fisiología del eritrocito. ¿Qué sucede? Bien. Comenzamos desde aquí, mejor. Lo que sucede es de que en la médula ósea se va a sintetizar los glóbulos rojos. El hierro junto con la globina y la vitamina B12 y por el apoyo de la eritropoyetina, van a hacer lo que es eritropoiesis en la médula ósea roja, lo que es crear la eritropoiesis, que es crear, sintetizar eritrocitos. Estos eritrocitos o glóbulos rojos, que son bicóncavos, alrededor de 8 micras, y lo que hacen es transportar oxígeno en la sangre y transportar dióxido de carbono de los tejidos hacia el oxígeno, van a estar en circulación por aproximadamente 120 días. Estos 120 días van a estar transcurriendo hasta que después de estos 120 días van a llegar al vaso, y en el vaso van a ser degradados en las trabéculas. Entonces, al ser elásticos bicóncavos, pasan por las trabéculas del vaso, pasan a ser degradados, fagocitados, y al momento en el que son fagocitados, lo que va a pasar es que se van a dividir en diferentes componentes, hemo y en globinas. La globina, por ejemplo, fácilmente va a pasar a ser aminoácidos que terminan regresando al sistema, al resto del cuerpo para ser utilizados en la síntesis de proteínas. Y en el caso del grupo hemo, ¿qué sucede? Se puede convertir en dos cosas, la biliverdina y el hierro. Hablemos primero de la biliverdina. La biliverdina termina transformándose en bilirrubina. La bilirrubina, al no estar conjugada, tiene que conjugarse para llegar al hígado. En el hígado, tiene que pasar por el intestino delgado, pasa a ser bilirrubina, y por acción de una bacteria va a pasar a ser urobilinógeno. Uro viene de riñón, de orina. Entonces, este de acá va a llegar al riñón, la urobilina, y al final esto termina dándole la coloración amarillenta a la orina. Ya, pero ¿qué sucede con el urobilinógeno? ¿Podría convertirse en harina? Sí. ¿Pero qué más podría hacer? Podría convertirse en estercobilina. La estercobilina termina en las S, es lo que le da ese color característico. Bien, hasta aquí vamos bien, toda esta parte. Ahora, ¿qué sucede con el otro camino que toma una porción del grupo hemo? Que es el hierro. Entonces, el hierro para movilizarse necesita estar unido a la transferrina, y para llegar al hígado y almacenarse está la ferritina. Entonces, el grupo hemo se va a dividir en biliverdina y el hierro va a tener que llegar al hígado, se va a almacenar, y cuando se necesite va a salir otra vez con la transferrina para llegar a la médula ósea roja y así formar otra vez la eritropoiesis. Entonces, este es el círculo, este es el circuito que tiene que seguir la síntesis y la degradación de glóbulos rojos. Ahora, ¿qué sucede? Es cierto que el grupo hemo tiene hierro,
Ahora, no todo el hierro se va a ir unido a la transferrina. Hay una pequeña porción que se va a quedar justo en la biliverdina y es por eso que nosotros necesitamos el hierro en la dieta, justo para suplir esa pequeña porción que no llegamos a recuperar. Entonces, mientras uno se alimente bien, mientras uno esté completamente sano, no va a haber ningún problema. Pero el problema es de que cuando comienza a alterarse este sistema, comienzan a haber problemas. Ya, ahora, en cuanto a la eritropoiesis, ya tenemos que mencionar, ya lo hemos mencionado anteriormente, pero ahora vamos a ver netamente el proceso. En la eritropoiesis vamos a ver de que es un proceso en el que vamos a formar los glóbulos rojos. Entonces, por ejemplo, tenemos el hemocitoblasto, que es la célula madre en la médula ósea, que va a pasar a ser el proeritoblasto. Entonces, aquí va a iniciar una captación de hierro para que circule en el plasma y se queda almacenado y va a ser utilizado para la síntesis de hemoglobina. Y eso sucede alrededor. Después de 20 horas va a pasar a ser eritoblasto basófilo, donde va a tener una gran cantidad de ribosomas. Y es aquí donde va a iniciar la síntesis de hemoglobina. Ahora, este eritrocito también se va a dividir después de 20 horas para formar al policromatófilo. El eritoblasto de basófilo pasa a ser policromatófilo. Entonces, aquí vamos a notar que va a contener una gran cantidad de hemoglobina, pero ya no se va a dividir, únicamente se va a diferenciar porque va a dar lugar a un normoblasto. Y entonces, después de 25 horas, vamos a ver cómo pasa a ser un normocito, es decir, un nitroblasto ortocromatófilo. Entonces, esta célula va a ocupar la mayoría de sus ribosomas libres, va a tener mayor presencia de hemoglobina, y en esta célula se va a eliminar el núcleo. ¿Por qué? Porque recordemos que el glóbulo rojo es bicóncavo, anucleado, para poder transportar con más facilidad, en mayor cantidad, el oxígeno. Después de 30 horas va a pasar a ser el reticulocito. Ahora, el reticulocito termina saliendo a la médula ósea y va a entrar a la sangre. Y en la sangre es donde va a perder sus filamentos de cromatina y va a pasar a ser un eritrocito maduro. Ahora, después de 24 horas ya termina siendo un eritrocito maduro y va a contener una gran cantidad de hemoglobina, pero ya no se divide y va a dar únicamente lugar, diferencia dando al normoblasto. Y después de 120 días ya vimos que se degrada. Entonces, deja la médula ósea el reticulocito. Ya está en la médula, ya está en la sangre, si no me acuerdo, alrededor de cada día, al menos 1% de reticulocitos pasa a transformarse en eritrocitos. Bien. Ahora, ¿alrededor de cuántos días se demora una célula madre en transformarse en un eritrocito maduro? Alrededor de unos 5 días. Por eso es de que si yo pierdo sangre de la nada, si yo pierdo eritrocitos de forma demasiado rápida, me voy a demorar 5 días en reponerlos. Entonces, si me demoro estos 5 días, significa que estoy teniendo problemas. Y ahí es donde comienzan a notarse los síntomas, los signos. Bien. Ahora, regulación de la eritropoiesis. Ya hemos hablado lo que es la eritropoiesis, pero vamos a ver cómo se regula. ¿Saben qué sucede? Los glóbulos rojos lo que hacen es transportar el oxígeno. Entonces transportan el oxígeno hasta los tejidos y de los tejidos sacan el dióxido de carbono y lo llevan a los pulmones y hacen intercambio gaseoso. Esa parte ya la conocemos. Pero ¿qué sucede cuando en los tejidos comienza a faltar oxígeno? Dicen, falta oxígeno. ¿Qué hacemos? Ya, necesitamos más glóbulos rojos. Entonces lo que hace es que la disminución de oxígeno, el hecho de que haya una hipoxia, va a estimular al riñón, ¿para qué? Para que produzca eritropoyetina. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en el primer esquema. La eritropoyetina lo que hace es actuar en la médula ósea roja para estimular la formación de glóbulos rojos, la eritropoiesis. De esa forma va a haber más glóbulos rojos para que transporten más oxígeno y así inhibir esta falta de oxígeno, esta hipoxia. Y de esta forma es que se autorregula la eritropoiesis, gracias a la eritropoyetina. Bien, ahora, un momentito. Por esta imagen del PORT, vamos a notar algunos valores de laboratorio estándar para los eritrocitos. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan saberlo. Por ejemplo, lo más importante que yo recomendaría que sí recuerden, sí o sí, es la hemoglobina. La hemoglobina. ¿Por qué? Necesitan saber cuál es un valor normal para saber cuál es un valor patológico, cuál no es normal. Entonces, la hemoglobina es diferente tanto en hombres como en mujeres. Por ejemplo, en el caso de los varones, según el PORT, se menciona que lo normal es de 14 gramos por decilitro a 16,5 gramos por decilitro.
Y en el caso de las mujeres es de 12 gramos decilitro a 15 gramos decilitro. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, para considerar anemia, considera que los hombres deben tener menos de 13,5 gramos por decilitro en hemoglobina y las mujeres menos de 12 gramos por decilitro. En el caso de los niños es diferente por edad. Desde los 6 hasta los 59 meses va a ser alrededor de 11 gramos por decilitro. Si tiene menos de esto, se podría considerar anemia. Ahora, en un niño de 5 a 11 años, sería menos de 11,5 gramos por decilitro. Y en el caso de 12 a 14 años, sería menos de 12 gramos por decilitro. Ahora, otros términos que quizás deberían recordar, por ejemplo, son el volumen corpuscular promedio, que va a determinar el tamaño de un eritrocito, por ejemplo, aquí lo vamos a ver. Lo normal es de 85 a 100, ahorita lo vamos a ver. Y también la concentración de hemoglobina corpuscular media, que va a definir el color. Ahora, anemia por pérdida de sangre. Ya hablamos acerca de cómo es fisiológicamente, cuáles son los valores normales, cuáles ya son algunos valores que son anormales. Ahora vamos a ver un poco de lo que ya es parte patológica. Entonces, en la anemia por pérdida de sangre, ¿qué sucede? Significa que yo estoy perdiendo sangre. Entonces, al perder sangre, estoy perdiendo glóbulos rojos. Y ahí es donde se produce la anemia. Ahora, ¿qué puede haber? Hay manifestaciones clínicas y eritrocíticas, y esto en sí va a depender de la tasa de la hemorragia, qué tanta sangre estoy perdiendo, y también si la pérdida es interna o externa. Y ya también podemos hablar acerca de una pérdida aguda o una pérdida crónica. Entonces, ¿qué sucede en una pérdida aguda de sangre? Lo que sucede es que va a disminuir el valor intravascular, va a disminuir el recuento de eritrocitos porque estoy perdiendo, va a disminuir hematocrito, va a disminuir la hemoglobina, va a haber una hipoxia secundaria y por lo tanto va a aumentar los reticulocitos. ¿Por qué aumentan los reticulocitos? En sí no es que se hayan producido más, sino de que yo estoy perdiendo sangre y se demoran 5 días en reponer lo que yo estoy creando. Claro, se demoró 5 días. Desde una célula madre para llegar a ser un eritrocito madura se demora 5 días. Entonces, yo estoy perdiendo sangre e inmediatamente el riñón va a actuar, va a producir eritropoyetina, va a tratar de que haya más eritropoyesis, que haya más, pero en realidad lo que está produciendo es reticulocitos en sangre. Y estos se demoran hasta transformarse en glóbulos rojos. Entonces, por eso es que yo voy a terminar viendo más reticulocitos y menos eritrocitos. Ahora, ¿qué sucede a una pérdida crónica? Aparte de lo que ya mencioné, va a haber una anemia por deficiencia de hierro. Y esto, por ejemplo, una anemia crónica puede ser causada, por ejemplo, por una hemorragia intestinal, por alteraciones menstruales. Y al final, esta anemia se va a ver como una anemia hipocrómica microcítica, porque al haber una deficiencia de hierro no se está formando correctamente. Ahora, anemia hemolítica, hemolítica, lisis, hemo, glóbulo rojo, lisis, muerte. Entonces estamos hablando de la degradación de glóbulos rojos. ¿Cómo sucede esto? Bien, las características de la anemia hemolítica son, por ejemplo, que haya una destrucción prematura de los glóbulos rojos, que también se pueda retener el hierro y otros productos de la destrucción de la hemoglobina, porque recordemos de que cuando se destruyen los glóbulos rojos, vamos a rescatar hierro, vamos a rescatar otros productos, va a haber biliverdina, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Al haber más destrucción, el cuerpo que dice, estoy perdiendo glóbulos rojos, lo que necesito es reponer lo que estoy perdiendo. Entonces ahí es donde se va a producir la eritropoiesis. Entonces, ahí está la eritropoiesis. Ahora, ¿qué sucede? Va a haber, precisamente porque el problema no está exactamente en su formación, sino el hecho de que se están eliminando demasiado rápido, estos eritrocitos van a ser normocíticos y normocrómicos, es decir, se ven normales. Ahora, a ver, puede haber una hemólisis intravascular y una hemólisis extravascular. Una hemólisis intravascular va a ser propia de la circulación sanguínea. Va a haber consecuencia de infecciones, medicamentos, o por ejemplo una deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que termina siendo como un factor protector al glóbulo rojo cuando hay infecciones. Va a haber hemoglobinemia, va a haber hemoglobinuria. Y lo que diferencia del extravascular es que hay hemosidenuria, por ejemplo. Y bueno, ictericia es lo que hay en ambos. Ahora, en la extravascular va a suceder que sucede en el interior del vaso. Va a haber defectos en la fabricación de los glóbulos rojos, va a haber anemia y también ictericia. Ahora, hay diferentes causas, por ejemplo, puede haber causas intrínsecas o causas extrínsecas.
Va a haber defectos de la membrana eritrocítica en el cambio intrínsecas y hemoglobinopatías y defectos enzimáticos. ¿Por qué? Porque están mal. Entonces el cuerpo detecta que están mal y comienza a eliminarlas. Pero las extrínsecas son producidos por factores externos, por ejemplo, fármacos, toxinas bacterianas, anticuerpos y traumatismos físicos, entre otros. Ahora, ¿qué sucede? Ya. En una anemia hemolítica hereditaria o congénita, puede haber distintos tipos de alteraciones. Por ejemplo, puede haber una alteración de membrana, como en el caso de la esferocitosis hereditaria, o puede haber una enzimopatía, por ejemplo, en el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o puede haber una alteración de la hemoglobina. Por ejemplo, cuando hay un problema en la alteración de las cadenas que conforman la hemoglobina, se llama talasemia. Hay talaemias alfa y beta, ahorita lo vamos a hablar. También hay cadenas defectuosas, por ejemplo, el anemia de las células falciformes. Y también hay anemias hemolíticas adquiridas, por ejemplo, que son extracorpusculares o intracorpusculares. Entonces, extracorpusculares significa que habrían factores extrínsecos, por ejemplo, hiperesplenismo, anticuerpos mecánicos tóxicos y anomalías de la membrana y también como la acantocitosis. Y también intracorpusculares, por ejemplo, la hemoglobinuria paroxística nocturna. En fin. Ahora, la esferocitosis hereditaria, tenemos que hablar de esto. La esferocitosis hereditaria va a tener una relación con una herencia autosómica dominante, pero va a ser causado, por ejemplo, una anomalía en la formación de los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque la membrana de los glóbulos rojos está formado por espectrina, anquirina, proteína 4,2 y proteínas de membrana banda 3. Entonces, cuando hay un problema en esas de aquí, comienzan a fallar. Ahora, la mayoría de los eritrocitos van a perder su membrana superficial y mueren. Ese es un caso. Por eso son hemolíticas. Ahora, ¿cuáles son los signos clínicos? Por ejemplo, una anemia hemolítica leve, una ictericia, una esplenomegalia, cálculos de la bilirrubina, crisis aplástica que puede ser mortal causada por el parvovirus B19. Ahora, anemia de células falciformes. Las anemias de células falciformes, por ejemplo, una hemoglobina anómala, vamos a llamarla HbS o hemoglobina S, va a ser causada por una anemia hemolítica crónica, dolor e insuficiencia orgánica. Entonces, tenemos que hablar de eso. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo es que termina deformándose? Lo que sucede es que cuando estamos formando la hemoglobina, nos vamos a dar cuenta de que en vez de estar usando ácido glutámico como sería una persona normal, estamos haciendo el cambio por valina. Entonces yo estoy cambiando, estoy mutando esto. Entonces en el momento en que yo hago esa mutación, deja de ser hemoglobina a ser hemoglobina S. Esta es la de células falciformes. Entonces, los glóbulos rojos ya dejan de ser normales y comienzan a tomar esta forma en forma de hoz, desoxigenada. Esta ya es una falciforme reversible, ¿no? Pero esta es una falciforme irreversible. Ahora, puede haber un aumento de la adhesividad de eritrocitos y una adherencia a la pared vascular. En sí, esto puede producir hemólisis. La hemólisis, ¿qué más te puede traer? Te puede traer problemas como oclusión vascular, y si hay oclusión vascular, significa una isquemia tisular o infarto. ¿Por qué? Ahorita les explico. Entonces, esto es normal. Miren, escuchen. Para ver fisiopatología, primero tienen que ver lo que es normal y después van a poder notar lo que es anormal. Lo normal es que los glóbulos rojos estén yendo por los vasos sanguíneos y circulan con normalidad. Pero, ¿qué sucede en la anemia falciforme? Yo tengo aquí los famosos en forma de hoz, si se ven como una media luna. Estos de aquí están circulando, pero tienden a hacer una obstrucción. Entonces, cuando hay una obstrucción, deja de fluir, deja de haberlo. Incluso si hubiera unos pocos glóbulos rojos que están normales, no podrían llegar a su destino. En ese momento es donde comienza a formar isquemia tisular. ¿Por qué? Porque ya no llega el oxígeno. ¿Qué más sucede? Por ejemplo, estas son las características que tiene un paciente normal. Bueno, un paciente que tenga anemia de células falciformes. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, vamos a ver de que precisamente esta obstrucción puede causar muchos problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede haber infartos pulmonares, neumonía, síndrome torácico agudo. Este síndrome, de hecho, es muy importante porque, de hecho, suele ser mortal para los pacientes. De hecho, lo voy a resaltar aquí. Suele ser mortal para los pacientes. Ya, puede haber cálculos de pigmento. Ahora, hacer una hemolisis
lo que sucede es que vamos a estar recuperando hierro constantemente. Si estamos recuperando hierro, significa que lo estamos almacenando. Entonces, se termina almacenando demasiado en hígado, también llega al corazón y termina siendo una falla orgánica, porque termina afectándolo. Ahora, el vaso ya está atrófico de tanto degradar, va a haber infartos de riñón, por ejemplo, por una enfermedad renal crónica en la que ya la eritropoyetina ya va a fallar totalmente, va a haber cálculos de pigmento, va a haber una necrosis avascular, por ejemplo, en la cabeza femoral, va a haber infartos dolorosos, por ejemplo, dolor en los huesos de los dedos de las manos y los pies, vamos a ver osteomelitis, úlceras cutáneas, pero, por ejemplo, esto de la obstrucción se ve muy bien en el accidente cerebrovascular, o también llamado ictus. Ictus. O también se le conoce como stroke. Entonces, es muy peligroso para los pacientes. También puede haber infartos retinianos que pueden producir ceguera. Bien. Talasemias. En el grupo de talasemias tenemos que recordar un poquito acerca de la estructura de la hemoglobina. La hemoglobina está formado por alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Entonces, está formado por todas estas. ¿Qué sucede? Las talasemias en realidad es un grupo de afecciones hereditarias de la síntesis de la hemoglobina que conduce a una disminución de la síntesis de las cadenas alfa-globina o beta-globina. Aquí está el problema, entonces. Tenemos que darnos cuenta que estos son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Pero una talasemia, al estar mal ya de por sí la síntesis de hemoglobina, va a estar mal también los glóbulos rojos deformados, malformados. Entonces vamos a tener beta-talasemias y alfa-talasemias. Ahora, las beta-talasemias se llaman así porque hacen una síntesis suficiente justo en la cadena, justo en las cadenas beta, justo en las cadenas beta. Mientras tanto, vamos a ver que hay un retardo de las mutaciones puntuales múltiples en el gen de la beta-globina. Y va a haber tipos, por ejemplo, si es que una persona es homocigota, va a tener talasemia mayor. Ahora eso también se le puede llamar anemia de Cooley o anemia mediterránea. Ahora, ¿dónde es más insidiosa? ¿En qué población es más insidiosa este tipo de anemia? Por ejemplo, en Italia, en Grecia, en países mediterráneos. Ahora, la talasemia menor, que es cuando es heterocigoto, totalmente diferente, o sea, heterocigoto, o también se le puede llamar como rasgo talasémico. ¿Dónde es más insidioso? ¿En qué población? En los asiáticos. Ahora, las alfa-talasemias. Va a haber una síntesis insuficiente de la cadena, va a haber una síntesis insuficiencia de la cadena alfa. Entonces, por ejemplo, si hay ausencia de un gen, ya de por sí el paciente va a ser asintomático, pero si hay ausencia de dos genes, va a tener un rasgo talasémico, es decir, que va a ser una anemia hemolítica leve. Ahora, una ausencia de 3 de los 4 genes va a ser una hemoglobina H. Y en una ausencia de los 4 genes va a ser incompatible con la vida, es decir, muerte. Y en los bebés pueden hacer hidropesía fetal. Ahora, los defectos enzimáticos hereditarios. ¿Qué sucede aquí? Vamos a ver. En realidad, los efectos enzimáticos hereditarios son como lo dicen, ¿no? Hay un trastorno en la vía de la glucólisis aerobia. Si yo les estoy hablando de enzimáticos, ¿de quién les estoy hablando? De glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que precisamente tiene una función de protector al glóbulo rojo frente a infecciones. Entonces, este tipo de efectos son los más frecuentes en causar la anemia hemolítica. Están ligados al cromosoma X. ¿Qué significa esto? Si están ligadas al cromosoma X, significa que todos los hombres van a tener esto. Si son hombres, todos van a tener esto. Y en el caso de las mujeres, significa de que las mujeres homocigotas. ¿Por qué? Porque el hombre es XY, entonces está heredando el X de su mamá, mientras que una mujer es XX. Solo en caso sea homóloga, homóloga, tendría esto de aquí. En fin. Ahora, ¿qué sucede? Al haber una deficiencia de este enzima, va a haber una desnaturalización de la hemoglobina que va a formar cuerpos de Heinz, y estos terminan precipitándose en el eritrocito. Ahora, estos eritrocitos dañados, lo que van a hacer es la hemoglobinemia, hemoglobinuria y la ictericia. Entonces, todo esto va a conducir a hemólisis. Todo esto conduce a hemólisis.
Bien. Ahora, en sí es asintomático hasta que sea activado, por ejemplo, por fármacos, oxidantes, por acidosis o por una infección, como ya mencioné. Ahora bien, anemias hemolíticas adquiridas. Ya vimos las hereditarias. Ahora, ya vimos que las adquiridas van a ser por factores externos, por ejemplo, fármacos, sustancias químicas, toxinas, venenos, infecciones, por ejemplo, el paludismo. Ahora, por ejemplo, factores mecánicos, por ejemplo, una válvula cardíaca protésica o una obstrucción en la microcirculación, por ejemplo, en una coagulación vascular diseminada. Entonces, este tipo de anemias, muchas de estas anemias son inmunomediadas, es decir, mediadas por el sistema inmune. Ahora, si tenemos que mencionar algunos anticuerpos que tienen que ver con la destrucción de los eritrocitos, vamos a mencionar a la hemoglobina G y la hemoglobina M. La hemoglobina G es la que va a reaccionar con el calor. Reacciona con el calor y va a llegar a una actividad máxima de unos 37 grados. Por eso aquí el emoji. Mientras que la hemoglobina M va a reaccionar con el frío y alrededor de los 4 grados es su acción óptima. Entonces, ¿qué sucede con la hemoglobina G? No va a producir alteraciones morfológicas o metabólicas en el eritrocito. Va a conducir a una esferocitosis, que se ve aquí, esferocitosis, con destrucción fagocítica posterior en el vaso o en el sistema retículo endotelial. Va a carecer de especificidad para los antígenos A, B, O, pero sí para el RH. Puede ser de inicio rápido, puede ser grave y puede ser potencialmente mortal. ¿Cómo viene el paciente? El paciente va a llegar con fatiga, ictericia, esplenomegalia moderada. Ahora, las causas pueden ser 50% idiopáticas, es decir, no conocemos el motivo, no conocemos la razón, no conocemos el origen, o puede ser 50% inducidas por fármacos, y generalmente son benignas. Ahora, en cuanto a la hemoglobina M, que reaccionan con el frío, lo que hacen es activar el complemento en alteraciones linfoproliferativas y como afección idiopática. Lo que sucede es que hay un proceso hemolítico en partes corporales. La temperatura va a caer por debajo de los 30 grados, va a haber una obstrucción de eritrocitos y va a mostrarse como palidez, cianosis en las partes expuestas al frío, obviamente, y el fenómeno de Raynaud. Entonces, este tipo de anemia se va a desarrollar en pocas personas y rara vez va a ser grave. ¿Cómo podría diagnosticarlo? Si es que una prueba de COMS, o también llamada prueba de antiglobulina, sale positiva. Bien, anemias por producción insuficiente. ¿Qué sucede en las anemias por producción insuficiente? Como bien lo dice el nombre, hay una disminución de producción de eritrocitos por la médula ósea. ¿Cuáles pueden ser las posibles causas? Por ejemplo, insuficiencia de nutrientes para la síntesis de hemoglobina, por ejemplo, el hierro. O por ejemplo, en el ADN, como la cobalamina B12 o el ácido fólico B9. O también puede haber una falla en médula, o bien que ésta está siendo reemplazada por un tejido que simplemente no es funcional. ¿Cómo se puede clasificar? Por una anemia por insuficiencia de hierro, como ya mencioné aquí, o una anemia megaloblástica, que se relaciona mucho con la B12 y la B9, una anemia aplásica, o una anemia por enfermedad crónica. No se preocupen que ahora mismo vamos a revisar cada uno. Bien, en anemia por insuficiencia de hierro, lo que sucede es que hay diferentes causas. Por ejemplo, hay insuficiencia de hierro en la dieta, es decir, el paciente está pasando por un periodo de desnutrición y por eso es que no llega el suficiente hierro que necesita, o puede haber pérdida de hierro debido a una hemorragia, o puede haber un aumento de la demanda del hierro. Por ejemplo, ya vimos aquí lo que es la fisiología del eritrocito y nos dimos cuenta de que en el grupo hemo puede ser hierro, pero también puede ser biliverdina. ¿Y qué dijimos? ¿Qué les dije? Que el hierro, una pequeña parte, se va a perder la biliverdina, se va a perder ya sea la orina o las heces, una pequeña parte. Entonces nosotros necesitamos ingerir hierro en dieta para reemplazar esto de aquí. Pero si hay una continua falta en la dieta, vamos a llegar al punto en el que no hay una recuperación de lo que estamos perdiendo. Y ahí puede suceder la anemia. Ahora, manifestaciones clínicas, por ejemplo, va a haber un transporte insuficiente de oxígeno y una falta de hemoglobina, como bien se ve aquí. Va a haber fatiga, el paciente va a llegar con fatiga, va a decir, doctora, doctor, siento palpitaciones, siento dificultad al respirar, disnea, eso, siento un pequeño dolor aquí, angina, o taquicardia, o pica. ¿Qué es pica? Pica es la ansiedad por comer cosas sin valor nutricional.
Por ejemplo, el hielo o la arcilla, como bien se ve aquí. Por eso dicen, tengo ganas de comer hielo. A veces van al refrigerador, sacan un poco de hielo y comienzan a mascar, pero en realidad es pica. Ahora, ¿qué es la coiloniquia? La coilonica es las uñas en forma de cuchara, como bien se ve aquí. Bien. Ahora, ¿cómo voy a diagnosticar, por ejemplo, este tipo de anemia? Por ejemplo, puede ser por laboratorio, también puede ser patológicamente o histológicamente en un laboratorio. Por ejemplo, laboratorio significaría que todo está bajo, tanto la hemoglobina, el hematocrito, las reservas de hierro, el mismo hierro, la ferritina, que es básicamente lo que va a almacenar en el hígado, y también otros factores que ya les he estado mencionando anteriormente, por ejemplo, el volumen corpuscular medio y la relación al coloración y tamaño. Vamos a ver diferencias. Ahora, histológicamente, ¿qué vamos a ver? Histológicamente, ¿qué vamos a ver? Histológicamente, vamos a ver lo que es la cantidad de eritrocitos disminuidos. Cantidad de eritrocitos disminuidos. Vamos a ver microcíticos, hipocrómicos, poiquilocitosis, anisocitosis, por ejemplo. Ahora, bien, ¿qué sucede en la población? Vamos a tener hombres, mujeres, ya sea de diferente edad. Lo importante es que ustedes sepan un poquito acerca de los requerimientos de hierro. Por ejemplo, un bebé en periodo lactante, un lactante, necesita todo el hierro posible. Es el periodo de tu vida en el que más vas a necesitar hierro. Entonces, los 6 primeros meses es lactancia exclusiva. La mamá tiene que dar pecho. Ahora, después la mamá viene y pregunta, doctor, ¿pero puedo darle leche de vaca a mi bebé? La verdad es que no es recomendable. ¿Por qué? Porque la leche de vaca es muy pobre en hierro. Entonces, esto puede conducir al lactante a una anemia por insuficiencia de hierro. Ahora, ¿qué sucede con las mujeres en edad fértil? Una mujer en edad fértil, una mujer embarazada, como lo ha estado ya que ha dado a luz, una mujer así necesita hierro en sus periodos, por ejemplo, de menstruación. ¿Por qué? Porque está perdiendo sangre. Ahora, ¿pero qué sucede en el caso de un hombre, ya sea de cualquier edad, o de una mujer que ya es menopáusica, o sea, ya no está menstruando, ya no necesita tanto hierro? Sí, pero exactamente ya no está perdiendo tanto hierro, pero lo que puede hacer que produzca una anemia por insuficiencia de hierro es, por ejemplo, una enfermedad. ¿Cómo qué? Por ejemplo, una úlcera gástrica, que le está haciendo una hemorragia, eso termina siendo una insuficiencia de hierro, una anemia. Ahora, ¿qué sucede aquí? Por ejemplo, vamos a ver, este es un frotis de sangre totalmente normal. Vemos aquí los eritrocitos, las plaquetas, etc. Y lo que vamos a ver aquí es una gran diferencia. Por ejemplo, notan aquí que el color no es tan intenso. El color no es tan intenso. ¿Qué significa? Que está fallando esto. Este de acá es el color. Bien. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama concentración de hemoglobina corpuscular media. Define el color. Define el color. Mientras que el volumen corpuscular medio define el tamaño. Voy a ponerlo por aquí. Listo. Ahora, entonces va a haber un problema aquí en el tamaño, porque mira, te das cuenta de que aquí hay uno más grande, aquí hay uno más pequeño. Son parecidos, pero no son exactamente igual, mientras aquí son uniformes. El color no es tan intenso. ¿Qué más veo? Veo que las formas son diferentes, son formas muy diferentes, diferentes. Hay unos normales, hay otros que no tanto. Y así es como vamos a ver una anemia por insuficiencia de hierro. Vean, en el caso de una anemia megaloblástica, lo que vamos a ver es de que son causadas por la síntesis de un ADN distorsionado que produce eritrocitos agrandados. Es decir, hay un volumen corpuscular medio que es mayor a lo normal, porque lo normal es de 80 a 100 flats. Ahora, si es que esto puede ser debido a una maduración o una división alterada. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Lo que sucede es que la vitamina B12 y la vitamina B9 van a ser muy necesarias para lo que es la síntesis de ADN y también para la maduración. Por ejemplo, en este caso, la maduración de los eritrocitos y aquí la maduración nuclear. Entonces, la vitamina B12 va a impedir que los ácidos grasos anómalos se incorporen en los líquidos neuronales, por ejemplo. Entonces, de esta forma es un protector neurológico también, a diferencia de la B9. Ahora, ¿cuáles son las causas? Por ejemplo, en la B12 puede haber causas como la mala absorción, o por ejemplo el hecho de tomar a largo tiempo inhibidores de la bomba de protones. Si ustedes recuerdan un poco de farmacología, se van a dar cuenta que esto es omeprazol. Omeprazol.
bueno, ya, omeprazol. O enfermedades gastrointestinales, o por ejemplo, cirugías de derivación gástrica o gastrectomía, y también algunos parásitos, o por ejemplo, el hecho de ser un vegetariano estricto que no consume ningún producto de origen animal, está en riesgo. Puede tomar obviamente su complemento de vitamina B12, lo cual le va a ayudar mucho a no tener una anemia megaloblástica. Pero ¿qué sucede? La vitamina B12 en realidad está en muchos productos, casi todos, por no decir todos, que son de origen animal. Por eso es que los vegetarianos están en riesgo. Ahora, más que nada, ¿cómo se llama la anemia por vitamina B12? Tiene un nombre ya conocido, que es la anemia perniciosa. Se puede dar por gastritis atrófica y defectos de la producción del factor intrínseco. Para explicar esto, tendríamos que ver un poquito del mecanismo de la absorción del B12. ¿Qué sucede? Sucede que aquí yo tengo la vitamina B12, la estoy consumiendo aquí en mi carne de origen animal. Entonces, ya, lo consumo. ¿Qué sucede? Necesita el factor intrínseco para poder unirse y transportarse. Entonces, una vez que esté por aquí, en el intestino, va a unirse al factor intrínseco, va a ser absorbido. Una vez que es absorbido, va a llegar a la circulación portal. En la circulación portal, ¿a dónde va? Hacia el hígado, es captado por el hígado. Una vez que es captado por el hígado, o bien se mantiene depositado, o bien va a ser secretado. Y una vez que sea secretado, puede también ser reabsorbido de la cobalamina biliar. Y otra vez puede volver al yeyuno. Entonces, de esta forma sucede la absorción de la B12. Entonces, ¿qué sucede? Si es que hay una gastritis esofágica o si es que hay defectos de producción del factor intrínseco, yo ya no voy a poder hacer esta unión. Si ya no hay esta unión, ya no puedo absorber la B12. Entonces, ahí está el problema. Estoy consumiendo la B12, pero no puedo absorberla. Ahora, manifestaciones, por ejemplo, puede darme una anemia moderada grave, puede haber una ictericia leve, puede haber cambios neurológicos, parestesias simétricas de pies y dedos, por ejemplo. Ya. Los cambios neurológicos son característicos porque este es un protector. Al haber sido un protector neuronal, lo que hace es de que cuando ya no hay B12, ya no hay nadie que proteja, y ahí están los cambios neurológicos. Ahí producen las parestesias, tanto en dedos y pies. También puede, por ejemplo, haber una pérdida del sentido vibratorio y la posición, y puede haber incluso una ataxia espástica. En laboratorio, tanto en la B12 como en la B9, voy a ver que hay un volumen corpuscular incrementado, es decir, que hay un tamaño enorme, pero la coloración es normal. Ahora, en el diagnóstico diferencial, obviamente voy a ver los niveles de cobalamina bajos, va a haber una detección de anticuerpos parietales, a las células parietales y al factor intrínseco, por el motivo que ya mencioné. Ahora, en la anemia de deficiencia de B12, B9, disculpen, el ácido fólico, ya hemos mencionado que es importante para la síntesis de ADN y la maduración de eritrocitos. Entonces, tenemos que darnos cuenta que las causas va a haber una carencia en dieta, por ejemplo, una desnutrición, o por ejemplo, personas que consumen alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol lo que hace es suprimir la absorción del folato. Y va a haber alteraciones gastrointestinales, como mala absorción, y también en pacientes oncológicos vamos a ver esto. Manifestaciones, por ejemplo, va a tener las mismas que la B12, excepto de que no hay cambios neurológicos. Eso es muy importante. En laboratorio se ven igual, pero una diferencia sería el hecho de que no tiene cambios neurológicos y también concentraciones de ácido fólico bajos. Bien, ahora, ¿cómo se ve? Vamos a ver células grandes, enormes. Entonces, aquí vamos a ver anemia megaloblástica, mega grande. Tiene un origen grande. Y aquí está una imagen para que puedan recordarle. ¿Te dije o no te dije que te acabarás tu B12? Entonces vamos a ver qué es una anemia megaloblástica producida por deficiencia de vitamina B12. Bien, anemia plástica. Es una alteración de las células madre pluripotenciales de la médula ósea. ¿Qué sucede? Que la célula madre, que es la vía común que va a termina siendo tres líneas. Tres líneas, por ejemplo, termina siendo las plaquetas, en el sistema inmune termina siendo, por ejemplo, neutrófilos, o también termina siendo lo que son los eritrocitos. Entonces, si está fallando esto, ¿creen que se va a producir bien estas de aquí? No, están mal todas. Como están mal todas, ahí es donde se produce la pancitopenia. Fallan las tres. En la anemia plástica, ¿qué vamos a mencionar? Por ejemplo, las causas. Hay una exposición a dosis altas de radiación, sustancias químicas y toxinas.
Entonces, mucho cuidado con la radiación. Por ejemplo, va a haber, debido a una complicación también de la hepatitis vírica o una mononucleosis infecciosa producida por el virus de Epstein-Barr y otras enfermedades víricas, por ejemplo, el SIDA, también puede ser una causa, o en el caso de que simplemente hay una ausencia de infecciones o sustancias tóxicas, podemos decir que es una anemia aplásica idiopática. ¿Cómo voy a ver yo esto? Bien, en sí puede ser de un ataque insidioso o puede ser un ataque con rapidez y gravedad, puede haber debilidad, fatiga, palidez por anemia, puede haber petequías y equimosis, puede haber una hemorragia nasal, de encías, vagina o tubo digestivo por descenso de concentraciones plaquetarias y susceptibilidad a infecciones. Ahora, diagnóstico, no va a haber hallazgos específicos. Por ejemplo, va a haber hemograma, pancitopenia, va a haber índices eritrocíticos, anemia normocrómica y normocítica. Y lo más importante en sí, porque no hay hallazgos físicos, es la anamnesis. Ustedes tienen que saber interrogar al paciente, preguntarle, cuestionarle, verlo bien, analizarlo. ¿Por qué? Porque en realidad es probable de que el paciente haya tomado algún fármaco o simplemente haya querido algún virus que haya sido el origen. Entonces, esto es como se ve una anemia plástica. Forma los tan llamados moretones con facilidad. Bien, ahora, anemias por enfermedad crónica. ¿Cómo son las anemias por enfermedad crónica? Bien, como bien le dice, son a causa de una enfermedad, no necesariamente hay un problema. Entonces, lo que sucede aquí es que hay una complicación de otras infecciones, de otra inflamación, por ejemplo, o de un cáncer o alguna enfermedad crónica, como bien le dice. ¿Qué es RC? RC es enfermedad renal crónica. Enfermedad renal crónica. Ya. La enfermedad renal crónica. Bien. ¿Qué sucede aquí? Ya hemos visto la eritropoiesis, hemos visto que hay un hemocitoblasto, que es la célula madre, que termina dando el proeritroblasto, y hemos mencionado que la eritropoyetina termina estimulando la eritropoiesis, ayudando en la maduración. Entonces, la eritropoyetina aquí termina estimulando para que el proeritoblasto termine en eritoblasto. Después pasa a normoblasto, donde el núcleo va a ser expulsado, y se transforma en reticulocito, que termina saliendo de la médula ósea hacia la sangre. Después, un día después, se va a transformar en eritrocito. ¿Qué porcentaje de reticulocito se transforma en eritrocito? Como 1% por día, 1% por día. Entonces termina transformándose de esa forma. Pero ¿qué sucede? En la enfermedad renal crónica ya no hay eritropoyetina disponible para producir la eritropoiesis, para estimular esto. Entonces, como ya no hay, termina fallando esto, estoy cortando el sistema y por lo tanto se van a producir menos eritrocitos. Hay una producción baja. Y es por eso que termina habiendo una anemia, debido a una enfermedad crónica. Bien. Muchas gracias por su atención. Este ha sido el tema de fisiopatología de la anemia.